Buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Les extendemos a todos una cordial bienvenida en este sábado, hoy que es ya 30 de noviembre del año 2024. Estamos en el último día del mes y estamos casi por entrar al último mes del año. Así que estamos agradecidos, por supuesto, con nuestro Dios por las bendiciones, por los cuidados que ha tenido con nosotros durante todo este año que casi estamos por terminar. Así que nuestros corazones tienen que estar rebosando de gratitud a nuestro Dios. Y por eso queremos extenderles una cordial bienvenida y gracias porque nos han acompañado de alguna forma o de otra durante todo este año, cuando hemos estado presentando para ustedes la palabra de nuestro Dios. Ya llevamos algunos años con esto y muchos más años presentándoles la lección de escuela sabática, y es un gran honor y un gran privilegio para un servidor y un gran motivo de gratitud para expresarle a nuestro Dios. Y bueno, queremos también desearles que pasen un feliz sábado, que Dios les acompañe, que Dios les bendiga y les ayude en este santo día, que puedan tener una experiencia maravillosa con Él. Aquí tenemos una mañana bastante fresca, ha lloviznado un poco, no sabemos si va a seguir lloviznando, pero bueno, estamos contentos con el Señor porque nos permite poder vislumbrar nuevamente la luz del nuevo día, de este día santo, y también sentarnos a los pies de Cristo Jesús para estudiar su palabra. Voy a invitarles para que inclinemos el rostro y vamos a orar a Dios. Bendito y eterno Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos, Señor, el privilegio y la oportunidad que nos das de poder sentarnos a los pies de Jesús, de estar dispuestos y listos para abrir nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente, y poder recibir el mensaje que tienes para nosotros. Dirígenos con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, seguimos poniendo las necesidades de nuestros hermanos, de tus hijos, de nuestra familia, en tus manos para que tú puedas obrar de acuerdo a tu divina voluntad. Sobre todo, Señor, por cada uno de los enfermos que hemos estado pidiendo, que tú sabes quiénes son, Señor, y por aquellos que no conocemos, pero por todos los enfermos, Señor, abrázalos, tómalos en tus manos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Reiteramos que este espacio lo estamos dedicando para instruir a la Iglesia Adventista, pero también para difundir el mensaje que como Iglesia Adventista el Señor nos ha encomendado como la verdad presente, la verdad profética, predicarla a todo el mundo. Y es necesario entonces que todo el mundo conozca el mensaje profético. Por eso estamos también pidiéndoles que nos ayuden a compartir estos videos con todos aquellos que tengan algún credo diferente religioso al de nosotros, para que también puedan llegar al conocimiento de la verdad. Ya estudiamos el asunto de la primera bestia de Apocalipsis 13, el mensaje de la primera bestia de Apocalipsis 13, que simboliza al sistema papal. Ya lo estudiamos con toda claridad, a profundidad incluso, y ahora vamos a estudiar la bestia con cuernos de cordero, es decir, la segunda bestia de Apocalipsis 13, y vamos a ver, aunque ya lo dijimos, a quién simboliza, a quién representa, pero es importante cuando nosotros lo manejamos desde el punto de vista de las características, cuando usamos, apelamos, cuando estudiamos y analizamos las características que identifican de manera fehaciente a este símbolo, que es la bestia con cuernos, o la segunda bestia con cuernos de cordero, y que es la segunda bestia de Apocalipsis 13. Pero antes vamos a hacer un repaso de la cadena profética. Ya mencionamos, por supuesto, desde el punto de vista de Daniel y el punto de vista de Apocalipsis, la cadena profética que empieza con Babilonia en el 605 al 539 antes de Cristo. No es importante que memoricemos los años, pero los mencionamos para irnos dando una idea de dónde vamos, para irnos ubicando. Después que cae Babilonia, derrotada por los medos y los persas, entonces vienen los medos y los persas en el 539 al 331. Ese fue su lapso de imperial. Y después viene Grecia, que derrota a los medos y a los persas en el 331 al 168 antes de Cristo.
Posteriormente viene el Imperio Romano del 168 al 476. Y recuerden que en el 476 se completó la fragmentación, es decir, el Imperio Romano se fragmenta, se divide. Entonces viene la división del Imperio Romano del 476 al 538 después de Cristo. Y posteriormente de ahí, de esa división, ya lo estudiamos todo esto, solamente estamos analizando o repasando la cadena profética. Después de esto viene el cuerno pequeño o la bestia, el cuerno pequeño en Daniel 7 o la bestia en Daniel, en Apocalipsis, perdón, 13. Y posteriormente estudiamos la herida mortal, es decir, la bestia fue llevada en cautiverio, y eso ya lo estudiamos en el año 1798, sucede todo eso, y entonces hay un periodo de libertad civil y religiosa, es decir, la bestia ya no está persiguiendo, entonces se está más o menos teniendo un periodo de libertad civil y religiosa, aunque la libertad no la tenemos del todo porque existen todavía ciertas limitaciones. Por ejemplo, nosotros como adventistas del séptimo día, todo mundo tiene que respetar o debiera respetar que nosotros no trabajamos los sábados, porque así lo dice el Señor en su palabra, no porque la iglesia adventista lo ha inventado o lo ha diseñado, no, sino porque así lo dice el Señor en su palabra. Entonces todo mundo tendría que ser respetado, pero no es así. Sin embargo, hay un periodo de libertad civil y religiosa, y la herida mortal que sufre la primera bestia de Apocalipsis 13, es decir, el sistema papal, todavía no termina de sanarse, todavía está en el proceso de sanidad. Y ahí en este momento, en este punto es que nos encontramos en la cadena profética. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice Apocalipsis capítulo 13 y verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí presenta interesantes, por lo menos dos características o 3 importantes. Primero dice que subía de la tierra, entonces esa es una característica importante para identificar a quién simboliza esta bestia. Después dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Ahí están 2 características más. Y finalmente la otra característica de que finalmente va a hablar como dragón. En el libro de Apocalipsis es común que el versículo introductorio de una serie, es decir, por ejemplo, las iglesias, los sellos y las trompetas, resuma el punto de comienzo y el punto final, es decir, el principio y el final de la serie, un resumen. El pasaje introductorio hace un resumen de lo que va a suceder al principio y al final. Ahora, esto significa que en Apocalipsis 13, 11, la bestia que sale de la tierra al principio de su carrera manifestará el espíritu de los 2 cuernos como de cordero, pero al final, mientras aún tiene los 2 cuernos, hablará como dragón. Es importante que nosotros vayamos siguiendo estas características porque nos van a llevar de manera segura a interpretar correctamente. Lo extraordinario de esta bestia, es su carácter esquizofrénico. Es una bestia con un carácter contradictorio, pero por así decirlo, tiene una doble personalidad. A lo mejor podríamos decir que es bipolar, no sé. Al final de su carrera va a tener los 2 cuernos como de cordero, pero al mismo tiempo hablará como dragón. ¿Y qué es eso de que hablará como dragón? ¿Y qué es eso de que tendrá los cuernos como cordero? Bueno, vale la pena recalcar que los cuernos no se quiebran, pero luego, hablar la bestia como dragón. No sé, los cuernos no se van a quebrar, no se le van a quitar. Vamos a ver qué va a pasar con esos cuernos. Y finalmente, esta bestia va a hablar como dragón. La bestia habla como dragón mientras que aún tiene los 2 cuernos
como de cordero en su cabeza, no se va a desprender de esos cuernos, por supuesto, es lo que queremos dar a entender. Es decir, lo que habla con la boca contradice lo que representan los cuernos que tiene en la cabeza, y vamos a ver qué es lo que representan esos cuernos que tiene en la cabeza. Por eso les digo yo, es importante ir siguiendo de cerca estos datos, porque nos arrojan características importantes, nos da información para poder encontrar características importantes que nos van a ayudar a interpretar de manera correcta, a identificar de manera correcta de quién se trata esta segunda bestia de Apocalipsis 13. El texto deja muy en claro que los dos cuernos, como de cordero, están en antítesis con la voz del dragón, es decir, es una contrariedad. Apocalipsis 13:11 se puede traducir de dos maneras, pero hablaba como un dragón, o también se puede traducir y hablaba como un dragón. ¿En qué se parece un cordero a un dragón? En nada. Es verdad, sin embargo, esta bestia única tiene las dos características juntas. Están los cuernos y está el concepto de que habla como dragón, así que no tienen ningún parecido entre sí, no hay ninguna relación entre sí. Sin embargo, están juntos y estas características son importantes. Queda claro que los dos cuernos, como de cordero, constituyen el lado positivo, como Cristo, de esta bestia, mientras que la voz del dragón es el lado negativo, como Satanás. ¿Notan bien? Ahora vamos entendiendo un poquito más. Los cuernos es el lado positivo porque de cordero, porque ¿qué simbolizaba el cordero? Simbolizaba a Cristo Jesús. Por lo tanto, ahí tenemos el lado positivo de esta bestia. Es un señalamiento de Cristo Jesús. Pero esta bestia también habla como dragón, tiene la voz de dragón, que es el lado negativo, es decir, ahí está la manifestación del enemigo, de Satanás, del diablo, que significa enemigo. Entonces, ambas características coexisten en la misma bestia. Ahí están las dos representadas en la misma bestia, no tienen ningún parecido, pero ahí están las dos características. Esta bestia profesa creer en los mismos dos reinos que enseñó Jesús, pero contradice su profecía en la práctica. Entonces vamos a ir viendo todo esto con mayor detenimiento. Escuchen la siguiente declaración. Los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción, una antítesis, como ya habíamos dicho hace un momento, entre lo que profesa ser y lo que practica. Totalmente diferente. Lo que practica la nación así representada. Vuelvo a repetir. Los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo, es decir, de esta bestia, indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. Solo es flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación. Note bien, una flagrante violación de las garantías de libertad. Y en estos momentos hay libertad, como dijimos, aparentemente, pero finalmente esto se va a volver contradictorio. Muy bien, ahora repito, solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación, es decir, en la declaración de la independencia de su constitución, y es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Pero la inconsecuencia de tal procedimiento no es mayor que lo presentado por el símbolo. Es la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero que profesa ser pura, mansa, inofensiva y que habla como dragón. Entonces, aquí, si ustedes notaron,
mencionamos, voy a leer nuevamente toda la declaración completa para que ustedes noten aquí el asunto de la constitucionalidad. Los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. Solo es flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación, las garantías que están constituidas en la Constitución. Es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso, pero la inconsecuencia de tal procedimiento no es mayor que lo representado por el símbolo. Es la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero que profesa ser pura, mansa, inofensiva y que habla como un dragón. Ahora, ¿qué es la bestia de la tierra? Vamos a ver la primera característica. Recuerden que se mencionan ahí, el pasaje bíblico da información, da datos importantes por los cuales nosotros podemos identificar ciertas características. Ahora vamos a ver la primera característica. En lenguaje profético, una bestia representa una nación. Ya eso también lo estudiamos anteriormente con la primera bestia. El león, el oso, el leopardo, el dragón, el carnero y el macho cabrío representan naciones. Siendo este el caso, esta bestia no puede representar a un individuo, sino a una nación, así como las demás bestias, el león, el oso, el leopardo, el dragón, el carnero, esos no pueden representar a un ser humano, sino que representan a naciones. Por supuesto, han estado dirigidas en su momento por seres humanos, pero no se refiere al ser humano, a la persona, sino que es una nación. Así que la primera característica de esta segunda bestia es que se trata de una nación, simboliza a una nación, a una potencia. Característica número 2, la cadena profética de Daniel 7 y Apocalipsis 13, del 1 al 10, demuestra cuándo se iba a levantar la bestia de la tierra. Así que nos da la indicación ahí, de acuerdo, cuando analizamos la cadena profética de Daniel 7 y Apocalipsis 13, entonces nosotros llegamos a identificar el momento preciso en que se habría de levantar esta bestia. Y vamos a repasar, noten la cadena profética, aunque ya lo hicimos al principio: el león, Babilonia, 605 al 539, el oso, Medo-Persia, del 539 al 331 antes de Cristo, el león, Grecia, del 331 al 168 antes de Cristo, el dragón, es decir, Roma, del 168 al 476 después de Cristo, 10 cuernos, la división del Imperio Romano, a partir del 476 al 538. Luego viene el cuerno pequeño, la bestia, que es Roma papal durante los 1260 años, que comprende del 538 al 1798. Posteriormente viene la herida mortal, el cautiverio en el que fue llevado esta primera bestia, es decir, el sistema papal, que fue en el año de 1798 después de Cristo. Después se levanta la bestia de la tierra alrededor del año de 1798. Ahí noten bien cuando aparece la segunda bestia de Apocalipsis 13, se levanta la bestia de la tierra alrededor del año 1798. Por los últimos 220 años hemos estado en el periodo de la herida mortal, el cautiverio de la bestia, 1798 hasta el presente. Ahí vamos nosotros en la cadena profética. Ahora, a futuro, los Estados Unidos y los poderes civiles del mundo sanarán la herida mortal y soltarán al papado de su cautiverio, pero eso todavía está en el futuro. Eso todavía no alcanza cumplimiento profético, pero está profetizado y finalmente se va a cumplir. Así que la segunda característica es que cuando nosotros analizamos la cadena profética, nos vamos a encontrar el momento cuando se levanta esta bestia de la tierra, y ya dijimos, fue alrededor del año de 1798, y eso la historia lo tiene con toda claridad contemplado. Vamos a analizar la característica número 3. La bestia de la tierra surgió alrededor del mismo tiempo
cuando la primera bestia recibió su herida mortal. Note bien, entonces no estamos mal, porque la historia nos respalda profundamente. Dijimos, la segunda característica nos dice que esta bestia se levanta, que esta bestia que surge de la tierra, la segunda bestia de Apocalipsis 13, se levanta alrededor del año de 1798. Y la tercera característica dice, la bestia de la tierra surgió alrededor del mismo tiempo cuando la primera bestia recibió su herida mortal. Y cuando recibe la herida mortal, la primera bestia de Apocalipsis 13, es decir, el sistema papal, cuando es llevado en cautiverio en el año 1798. Ya estudiamos toda esta historia. El protagonista fue Francia, fue el primero que le prestó la espada y el primero que le quita la espada. Entonces, aquí vamos, noten bien cómo, por eso nosotros interpretamos con el método de interpretación historicista, el método de interpretación profética historicista, y la historia nos va marcando, nos va respaldando y todo está documentado. Entonces aquí con toda claridad vamos viendo y analizando estas características y nos van diciendo de quién se trata esta segunda bestia de Apocalipsis 13. Como lo hemos dicho anteriormente, yo podría decirles en un segundo de quién se trata, y muchos hermanos ya lo saben, y probablemente otros que no son de nuestra iglesia adventista del séptimo día ya lo hayan escuchado, ya lo sepan, pero lo importante no es decirlo en un segundo, sino analizarlo de acuerdo a las características, porque ellas, cuando lo analizamos a la luz de la Biblia y a la luz de la historia, entonces la interpretación es correcta. Vamos ahora, noten bien lo que dice Apocalipsis 13, 10 y 11. Si alguno lleva en cautividad, esto respecto a la tercera característica, que dice, la bestia de la tierra surgió alrededor del mismo tiempo cuando la primera bestia recibió su herida mortal. Y aquí está hablando acerca, lo que voy a leer aquí es parte de la primera bestia, y entonces lo que dice ya la introducción de la segunda bestia. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esto tiene que ver con la herida mortal que recibe la primera bestia alrededor, es decir, en el año 1798. Y entonces después el verso 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces, en ese tiempo, en ese lapso, 1798, la primera bestia recibe su herida mortal, y entonces surge también la bestia de la tierra, la segunda bestia de Apocalipsis 13. Vamos a ver la cuarta característica. La primera bestia se levantó del mar, y eso lo dice con toda claridad la Biblia, y en el capítulo 13, a donde combatían los vientos de guerra entre las naciones. En contraste, la bestia de la tierra se levantó a donde no estaban soplando vientos, ni el mar estaba agitado. Es decir, la gente, las muchedumbres no estaban combatiendo entre sí, había violencia. Es decir, cuando hablamos de mar, de aguas, pues estamos hablando de mucha gente, y cuando están turbulentos los vientos, las aguas, entonces es que hay conflicto. Pero ahí, en medio de ese contexto, de ese panorama, ahí es donde se levanta la primera bestia de Apocalipsis 13. Pero ahora noten bien la segunda bestia, es decir, la bestia de la tierra no tuvo que luchar contra naciones anteriores para ascender al poder. Llegó a un lugar muy poco poblado, y encontró casi nada de oposición. La bestia de la tierra ascendió silenciosamente en un lugar escasamente poblado, dice un periódico de la época. Noten bien, en 1800, el Dublín Nación, 1850, un imperio americano está ascendiendo. Cuando estaba surgiendo la segunda bestia de Apocalipsis 13 de la tierra, un imperio americano está ascendiendo. Nosotros, los isleños, los irlandeses,
no tenemos ni idea de los eventos extraordinarios que en medio del silencio de la tierra están añadiendo diariamente al poder y el orgullo de esta nación gigantesca. Tremenda bestia se estaba levantando. En 1795, Daniel J. Burstein, bibliotecario de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, presentó una serie de charlas en Londres y en ellas dijo lo siguiente: la fertilidad especial de los Estados Unidos consistía en el hecho de que su territorio estaba vacante, ¿sí? estaba vacío casi, estaba desolado casi prácticamente. Entonces, aquí nosotros tenemos esta cuarta característica muy importante, que la segunda bestia surge de un lugar bastante despoblado, bastante deshabitado. No está la manifestación de las aguas ahí con tanta gente y peleándose y la violencia. No, acá todo tranquilo, casi deshabitado. Vamos a ver la quinta característica para identificar de quién se trata la segunda bestia de Apocalipsis 13. En 1798, esta nación estaba recién brotando como una planta naciente. En la parábola del sembrador, Jesús describió las espinas que brotaron de la tierra. La palabra brotaron o crecieron es la misma que se utiliza en Apocalipsis 13:11. Así que en 1798 esta nación estaba recientemente brotando. Y todo va coincidiendo. Noten bien que el tiempo, el lapso, el año va coincidiendo. Entonces, noten lo que dice aquí G.A. Poisson en su libro. Describe el misterioso ascenso de los Estados Unidos de la nada. Como una semilla silenciosa, crecimos hasta llegar a ser un imperio. Este mismo estadounidense lo está diciendo. Así que en 1798 la nación estaba recién brotando. Es lo que dice, esta es la quinta característica, y la historia lo respalda al 100%. Veamos la siguiente, la característica número 6. Las cuatro bestias de Daniel 7 se levantaron del mar, de gentes en Asia y Europa. El león y el oso fueron naciones asiáticas, y el leopardo, el dragón y el cuerno pequeño fueron europeas. Pero la bestia, escuchen bien, pero la bestia de la tierra no se levantó al poder en Asia o Europa. Debe haber ascendido más al occidente que Asia y Europa, pues la profecía se mueve de oriente a occidente. Así que ya nos vamos nosotros ubicando en el terreno geográfico. No fue en Asia, no fue en Europa, y si no fue en Asia y si no fue en Europa, donde nos presenta el contenido profético, entonces tuvo que ser en América. Esa es la sexta característica. Así que vamos entonces avanzando en este escrutinio, en esta búsqueda, en esta identificación de a partir por medio de las características que estamos analizando, para identificar quién es la bestia segunda de Apocalipsis 13. Ahora, característica número 7. Antes de surgir como nación, el territorio de donde se levantó esta bestia le suministró un refugio al pueblo de Dios que estaba siendo perseguida en Europa durante los 1260 años. Entonces, acuérdense que salen, huyen de allá los peregrinos de Europa, de Inglaterra, y entonces llegan y se refugian en América. Ahora vamos a ver la característica número 8. Note el crecimiento de la población de los Estados Unidos desde 1701
hasta el año 2016. En 1701 eran 260,000 habitantes. En 1776, 2.8 millones. En 1800, 5.236.000. En 1900, 76.202.000. En 1950, 151.325.000. Y en 2016, más de 350 millones. Aunque la nación representada por la bestia de la tierra estaba recién retoñando en 1798, como ya lo mencionamos reiteradamente, con el transcurso del tiempo iba a crecer hasta llegar a ser una superpotencia económica, política y militar. Y aquí están estas características importantes. Entonces, si usted se pone a pensar quién es esa bestia, pues no le va a costar trabajo identificar, y mucho menos con todas las características que ya hemos mencionado. Note bien, tendría poderío político global. Mandará a todo el mundo a adorar a la primera bestia, y para dar esa orden tendría que tener poderío político global a nivel mundial. Debe tener también, para dar esa orden y para hacer ciertas prohibiciones, debe tener poderío económico mundial. Prohibirá comprar y vender al que no reciba la marca de la bestia, como en estos momentos, si ustedes están enterados, por ejemplo, aquí en México, quien va a ser el presidente de los Estados Unidos, nuevamente Donald Trump, ya está tratando de intimidar a nuestro país con aumentar los aranceles, los impuestos. Bueno, lo hace porque tiene él un poderío económico y porque realmente forma parte de la profecía. Pero esto solamente lo pongo como ejemplo, no tiene nada que ver, solamente lo pongo como ejemplo, porque del poderío económico mundial, y por eso cuando esta herida se sane de la bestia, entonces con el poder que le va a dar la segunda bestia, entonces todo esto va a suceder. La segunda bestia va a prohibir comprar y vender al que no reciba la marca de la bestia. Es decir, acuérdense que la segunda bestia va a ser una imagen de la bestia, de la primera bestia, y entonces obligará al mundo entero a adorar a la primera bestia, y también tiene que tener poderío militar mundial. Por eso va a imponer un decreto de muerte contra los que no reciban la marca de la bestia. Y si nosotros analizamos quién es el país con mayor poderío militar, pues obviamente nosotros debemos llegar, aunque no sepamos mucho y no estemos muy ilustrados, tendremos que llegar a la conclusión de que es Estados Unidos. Por lo tanto, las características y la profecía y la Biblia y la historia no se equivocan. La segunda bestia de Apocalipsis 13 está simbolizando a los Estados Unidos, está señalando a los Estados Unidos de Norteamérica. Característica número 9, esta bestia es contemporánea y coexiste con la primera bestia. Las dos son contemporáneas, las dos existen, las dos están conviviendo, pero la primera es mucho mayor, pues existió por 1260 años antes que surgiera la segunda. Es más viejita, tiene más antigüedad, tiene más experiencia. En vez de lidiar contra la bestia del mar, la bestia de la tierra se aliará con ella y le ayudará a recuperar el poder que perdió cuando recibió la herida mortal y fue echada al cautiverio. Es decir, hermanos, la segunda bestia le devolverá la espada. Acuérdense que ya estudiamos que recibe la herida con la espada mortal, la herida mortal con la espada. ¿Cuál es esa espada? Bueno, ya lo estudiamos. Es más, por ahí tenemos una pregunta que nadie nos la ha contestado. Y entonces, la primera, fíjense bien, la segunda bestia le devolverá la espada a la primera,
sanándole la herida mortal. Por eso yo he preguntado, ¿en qué consistió la herida mortal? Porque si sabemos en qué consistió la herida mortal, vamos a saber en qué consiste la sanidad y no andar predicando o enseñando cosas que no están correctas, que no tienen apego o fundamento bíblico y que cuando uno la escucha, pues hasta pena da escuchar eso. Hacemos a veces el ridículo enseñando algo que no tiene nada que ver. Muy bien, entonces debemos de poner mucha atención en esto. Ahora, hay varias evidencias que indican que la bestia de la tierra, es decir, los Estados Unidos, le ayudará al papado a recuperar el poder que perdió. Hay varias evidencias, noten la primera. Primero, el dragón con sus 3 etapas representa a Satanás persiguiendo por medio de Roma, así que la voz del dragón debe ser la voz de Satanás actuando por medio de Roma. Acuérdense que dice que va a hablar como dragón. Apocalipsis 12:4, Satanás obró por medio de Roma cuando Jesús nació. Ya te acuerdan que dijimos que hizo una matazón terrible. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Es lo que dice Apocalipsis 12:4. Ahora, Apocalipsis 12, 13 y 14, Satanás obró por medio de Roma papal para perseguir a la iglesia fiel durante 1260 años. Dijimos en la anterior, en el 12:4, Satanás, el diablo, Satanás, el dragón, porque en primera instancia el dragón simboliza a Satanás, en segunda instancia a sus aliados, como en este caso el imperio romano, el sistema papal, y cuando Jesús nace, Satanás utiliza el imperio romano para tratar de destruir al Mesías. Y en el Apocalipsis 12, 13 y 14, Satanás obra por medio de Roma papal para perseguir a la iglesia durante 1260 años. Noten lo que dicen los versículos 13 y 14 del capítulo 12. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién es la mujer? Y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, note bien, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 13:11, la bestia de la tierra hablará como dragón, es decir, como Satanás, obrando por medio de Roma papal. Por eso es importante ahí identificar que los cuernos siguen ahí en la bestia y que están juntos en estos 2 elementos y que no tienen nada que ver, pero ahora nosotros lo estamos entendiendo completamente. Dice Apocalipsis 13:11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, lo que acabamos de mencionar para que lo entendamos. Segundo, ejercerá la autoridad, toda la autoridad de la primera bestia. Note bien, los Estados Unidos va a ejercer toda la autoridad de la primera bestia, es decir, del sistema papal. Tercero, todo lo hará en presencia de la bestia, es decir, en combinación de la bestia, coaligado con la bestia. Algunas versiones traducen en favor de la primera bestia, y esa es una mejor traducción, por supuesto. Los léxicos dicen que la exposición significa comisionada por la primera bestia, es decir, está trabajando para la primera bestia, para devolverle el poder a la primera bestia. Cuarto, obligará a todo el mundo que adore a la primera bestia. Acuérdense que hace una imagen de la bestia, y ya lo mencioné, que va a obligar a adorar a la primera bestia. Quinto, hará una imagen de la primera bestia. Sexto, la imagen la hará en honor a la primera bestia, y cualquiera que no la adore estará bajo la sentencia de muerte, el decreto que ya hemos mencionado. Séptimo, impondrá la marca de la primera bestia y prohibirá comprar y vender al que no la reciba. Note bien, entonces, todo esto va a ser la primera bestia, la segunda bestia, a favor de la primera bestia, o en
en orden de la primera bestia, en dictar, en decirle lo que, darle la instrucción de lo que tenga que hacer. Entonces, todo esto está bien combinado. Ahora, note bien, la característica número 10, la bestia terrestre tiene dos cuernos como de cordero. El respetado comentarista bíblico Adam Clark explicó que los cuernos representan dos reinos. Escuche lo siguiente. Así como la bestia con 7 cabezas tenía 10 cuernos, y estos representaron los muchos reinos que se aliaron para apoyar a la iglesia latina, de la misma manera los dos cuernos que tiene la bestia que se levanta de la tierra deben representar dos reinos, pues si los cuernos de una bestia representan reinos en una parte del Apocalipsis, este símbolo también debe representar reinos cuando se usa en forma similar en otras partes del mismo libro. Ahora, estamos nosotros mencionando fuentes, citando fuentes de otras personas que no son adventistas, porque algunos dicen, pero es que eso es un invento de la iglesia adventista. No, la interpretación no es de la iglesia adventista solamente. Nosotros estamos interpretando correctamente y también aquellos interpretaron de manera correcta. El paralelo más cercano a los dos cuernos de Apocalipsis 13:11 se halla en Daniel 8, note bien, a donde los dos cuernos de carnero representan dos reinos en una sola nación, los medos y los persas. Por eso es importante permitir que la misma Biblia nos ayude a interpretar. Daniel 8:3, un solo carnero con dos cuernos. Note bien, alcé los ojos y miré aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Muy bien, vamos a ir terminando, solamente termino esta parte porque ya el tiempo nos ha ganado. Daniel 8:20, los dos cuernos representan dos reinos en la misma nación. Ahí está la misma Biblia, interpretando, dándonos la interpretación correcta. En cuanto al carnero que viste, tenías dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Ahí está, hermanos, con mayor claridad no podemos nosotros hablar. Muy bien, yo creo que le vamos a dejar hasta aquí, y entonces el próximo sábado vamos a continuar porque no queremos correr y no queremos que ustedes se nos pierdan con tanta información, se nos abrumen con tanta información. Vamos a ir despacio, pero de acuerdo a las características que ya hemos analizado hasta aquí, nosotros entendemos que la segunda bestia simboliza a los Estados Unidos de Norteamérica, y que la segunda bestia, Estados Unidos, está trabajando para la primera bestia, para el sistema papal, y que finalmente con el poderío económico, militar que tiene, le va a devolver el poder civil, le va a sanar la herida mortal. Así que eso todavía no ocurre, eso todavía está en el futuro. Hay algunos personas que incluso hasta nos han desafiado a un servidor, y nos han insultado y nos han difamado diciendo que ya se sanó la herida mortal, pero la herida mortal no se ha sanado, porque nosotros tenemos aquí el respaldo bíblico, el respaldo histórico, y repito, si usted sabe en qué consiste la herida mortal, entonces va a saber en qué consiste la herida, la sanidad de esa herida. Así que, hermanos, hasta aquí le vamos a dejar. Durante la semana, como siempre, hemos estado orando por cada uno de nuestros hermanos, por cada uno de las peticiones de nuestros hermanos, por las necesidades. Y bueno, el Señor es el poderoso, Él es el que tiene el poder para permitir y para no permitir, para sanar, para no sanar, para hacer un milagro, para no hacer un milagro. Pero recuerden lo que hemos dicho siempre: siempre la voluntad de nuestro Dios es la mejor. Pero nosotros seguimos orando, seguimos pidiendo, seguimos orando por los enfermos, por las necesidades de todos aquellos que nos han pedido que les acompañemos en la oración. No somos nada, no somos nadie, somos pecadores, somos igual que todo ser humano, con nuestras luchas, con nuestros fracasos, con nuestros aciertos y desaciertos, pero puestos en las manos del Señor.
Muy bien, vamos a invitarles para que inclinemos el rostro, vamos a orar. Bendito y eterno Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos, Señor, profundamente la oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra. Son tópicos, Señor, en momentos que se tornan difíciles porque la sensibilidad del ser humano luego se volca contra los predicadores, contra tu palabra. Pero, Señor, permite que tu Espíritu Santo haga su obra maravillosa, que ellos permitan que el Espíritu Santo haga su obra maravillosa y que este mensaje pueda ser aceptado, Señor, y que podamos prepararnos para esos momentos que vienen y que no, Señor, tengamos miedo de nada, sino que podamos poner plenamente nuestra confianza en ti y estar, Señor, convencidos que en ti estamos seguros. Acompáñanos y bendícenos en este sábado, Señor. Seguimos poniendo las necesidades de nuestros hermanos en tus manos, a los enfermos, Señor, cada uno de ellos. Te lo pedimos, te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues si el Señor nos presta vida y salud, aquí estaremos el próximo sábado con la ayuda de nuestro Dios. Felicidades, querido primo, por tan interesante tema. Dios te siga usando para el avance del Evangelio. Una sugerencia, podrías presentar tu tema con imágenes y si habrá más gente de ausencia, feliz sábado, un fuerte abrazo. Bueno, pues quisiéramos presentarlo de la mejor manera. La verdad que no tengo todavía el conocimiento ese de usar esas herramientas, pero trataremos de hacer lo más explícito posible para que podamos dejar bien claro este mensaje. Gracias, primita, que Dios te bendiga. Un abrazo también, muchos saludos y bendiciones a la familia por allá. Y bueno, que el Señor nos permita seguir militando hasta un día encontrarnos con Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos, que disfrutemos del sábado y si todo va bien, aquí estaremos primeramente el Señor el próximo sábado. Que Dios les bendiga grandemente.